el modelo, simplemente separé ingresos de egresos. Son exactamente los mismos datos, pero en el que construimos inicialmente están en la misma hoja. Quedó separado ingresos de egresos. La inversión, el punto de equilibrio que ya estaba, el estado de resultados, el capital de trabajo y el flujo de tesorería. ¿Qué cambia en realidad dentro del modelo? El estado de resultados faltaba por hacerlo, pero yo no me quise desgastar tiempo en porque era simplemente trasladar cuentas. ¿Alguno de ustedes lo intentó hacer? El estado de resultados. Nosotros lo hicimos. Sí lo habíamos construido, ok. No, lo hicimos nosotros. Usted ok, y te cuadró. Usted no hizo en clase, pero no cuadró. montó el archivo. No montó el archivo, nosotros volvimos y lo hicimos. ¿Y le cuadró, le cerró? Sí. Nosotros en el archivo que te mandamos, ahí está el trabajo, está cerrado, sí. Listo. Y los indicadores es simplemente, vamos a recordar, porque ustedes ya en esto lo han visto. No tengo una duda. Dímelo. Yo vi una cosa que pusiste como un video, pusiste 2 videos esta semana. Sí, uno del objetivo financiero, que es con el que vamos a cerrar aquí el concepto del modelo. Que con ese cerramos acá. No, pusiste uno que lo llamaste OBF. OBF, sí. Es esto, es con el que vamos a cerrar los indicadores hoy. Es esto. Es llegar a este renglón, conceptualmente. Para este vamos hoy. Y el otro era el del mercado accionario. Sí, pero el del mercado accionario pues sí era una cosa como que nosotros tenemos parte de ese, ya no falta y no. Sí, en realidad sí tenían en el avance, ustedes habían vaciado todos los precios. Era más la lectura de los rangos de precios y los factores de negociación. Bueno, pero entonces eso hay que tirarlo con el RIS también. Espera que terminemos hoy y yo les digo en qué se van a concentrar, porque en realidad es 3 preguntas. Yo voy a necesitar quien me ayude a instalar ese RIS. ¿Cómo hago para ir a la universidad o qué? Pero es que no hay físicamente nadie allá. Vea, es que escriba hacia este correo. Escriba hacia el correo del punto de bolsa. Punto BBC. Escriba de una vez. Punto bbc@ceipa.edu.co. Que en el CEIPA nombraron una niña Daniela como monitora virtual, como si fuera el laboratorio financiero. Ella se encargaría, si es un tema técnico, de conectarte con alguno de los del área tecnológica y a través de Zoom validar qué es hasta que te lo den instalado. Si le escribe ya, esa niña le está contestando mañana a primera hora. Porque la labor de ella es canalizar todos los requerimientos de los estudiantes. ¿A alguien más no le instaló el RISC? Yo llegué hasta el Parallel y ahí ya, de ahí no. Bueno, y otra cosa. ¿El mensaje no es de algún complemento del Excel? No, pero es que es la vuelta que es que está en inglés esa huevonada, hermano, y yo no entiendo y no me puede bloquear el software. Porque ¿sabe por qué? A mí me ha pasado con gente que lo que faltó es algún complemento del Excel, entonces él no lo deja descargar del todo como complemento del Excel. ¿Sabes qué tengo entendido yo? Que si el Excel no es legal, no lo deja instalar. Sí, eso sí es claro. Pero hay Excel pirata bien instalado que lo deja instalar. Yo creo que por eso es que no me lo está dejando instalar. Yo ya hablé ¿Y no con tienes otro computador? No. ¿En la oficina o algo? Profe, lo descargué y usted no sabe lo que bloqueó ese huepucha. Es un computador viejo. Y lo instalé porque yo tengo este aquí, pero yo tengo una pregunta. Están mandando un correo de Office 365. ¿Eso quiere decir que ya tenemos Office, Excel, Word y todas esas cosas gratis? No sé contestarle. Lo que el CEIPA está migrando. Cuando uno tiene el acceso, se supone que... Es lo que llaman el Campus Agreement, como donde está toda la bandeja de todo. Pero desde hace rato tenemos Office. ¿Y desde cuándo? Pues yo lo tengo instalado como hace más de un año con la licencia del CEIPA. ¿Y quién te ayudó en eso? No, pues es que yo no me acuerdo casi, pero yo me metí ahí creo que fue un correo que mandaron o algo y ahí uno podía actualizar uno hacía la solicitud.
Pero a mí me acabó de llegar apenas y dice que Office 365, su cuenta ha sido creada. Pero eso fue el cambio de correo. Pero igual puedes usar Y el por ahí se Office, puede pues el descargar, sí. Excel. Exacto, aproveche y lo descarga. Por ahí se puede descargar, sí. Pero sí es Por- importante que migres a todo eso, porque además si tenés licencias y demás, que vos puedes aprovechar a tener de ese, y Claro. sobre ese debería de correr el RIS, porque es como estas sesiones de chat. Están migrando y a nosotros nos van a poner a migrar en el periodo 5, ya desaparece Sócrates y viene una plataforma nueva. Ustedes todavía consultan en Sócrates, No, no nos deja. las notas. No, no deja. Ya, por ejemplo, la hoja de ruta no la muestra. Ya, por ejemplo, a mí ya me limita, yo solo puedo entrar nota, ya no puedo ver nada más de históricos, pero ya al periodo entrante es otra plataforma, entonces todo se está cambiando, pero todo va a correr sobre el Office. Ese es el objetivo. Y de hecho a nosotros nos van a correr a Teams, a dejar Zoom y a correr a Teams. A mí me gusta Zoom, pero igual todas terminan haciendo lo mismo. Ok, entonces, el que quiera seguirme en importante para ir validando resultados, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que cuando uno está haciendo diagnóstico, sea de una simulación, sea de un análisis histórico o sea de un análisis proyectado, hay una gran diferencia, hay una única diferencia, perdón, cuando yo estoy haciendo análisis de los estados financieros de algo histórico a de algo proyectado. ¿Por qué? Cuando yo estoy analizando históricamente una empresa y cuando estoy haciendo proyección de una empresa, uno termina diciendo, ¿yo qué necesito? El estado de resultados, el balance general y unos datos complementarios. ¿Y aquí qué necesito? El estado de resultados, el balance general, unos datos y el flujo de caja libre. Cuando yo estoy proyectando. Aquí nace una variable adicional que es el flujo de caja libre. ¿Qué hago cuando hago análisis histórico? Calculo los indicadores de liquidez, rotación, endeudamiento, rentabilidad y generación de valor. ¿Y qué hago cuando hago análisis proyectado, prospectiva, para hacer simulación como lo que hicimos? Exactamente eso mismo, más la evaluación financiera, es decir, la viabilidad financiera del modelo de negocio. ¿Por qué es importante este concepto que quiero que veamos aquí, muchachos, a la hora de correr la simulación y que para ustedes tiene que ser un factor siempre importante a la hora de hacer cualquier ejercicio? Porque todos estos indicadores se miden en el corto plazo. Es decir, yo de cada uno de estos indicadores termino midiendo cada año. Cada año. En cambio, este indicador de evaluación financiera me mide todo el horizonte de tiempo. En este caso, mide la viabilidad de los 5 años. Entonces, yo podría encontrar que una simulación haga que el proyecto sea viable, es decir, cuando el BPN es positivo o cuando la tasa interna de retorno es mayor a la tasa esperada, pero ese proyecto tener problemas en el año 1 y 2 de liquidez, de rotación, de endeudamiento, de rentabilidad, destruya valor. En la simulación que vamos a correr, vamos a tratar de garantizar ambas. ¿Cuáles? Que cada uno de los indicadores anuales sea positivo y que el proyecto sea viable. Que la viabilidad no esté dada por los años 3, 4 y 5 o por el año 4 y 5, sino que ambos sean válidos, viables, que ambos muestren generación de valor en el negocio. Entonces vámonos para el modelo que tenemos construido y vamos a ver qué tanto recordamos de todos estos indicadores. Encuentran en la hoja, el nombre del indicador, la fórmula con que lo calculo y nos vamos a dedicar del año 1 al 5. Es decir, yo dejé oculto el año 0 para efectos de conservar el modelo. Pero vamos a hacer cada uno. Entonces yo calculo el grupo y lo interpretamos conjuntamente. Entonces dice así. Si yo cogiera el capital de trabajo como el activo corriente, acá, yo digo, el activo corriente en el negocio todos los años va creciendo. Claro, de hecho me estoy llenando de activo corriente.
Entonces yo diría, ¿por qué me lleno de activo corriente? Porque todavía no he distribuido ninguna utilidad. La utilidad se ha venido acumulando. ¿Y en qué habíamos quedado que la íbamos a distribuir? Podíamos pensar en que de esa utilidad en el estado de resultados, yo la distribuyera así. Constituyo la reserva legal. Es decir, que yo digo, a esto le voy a sacar el 10% de reserva legal. Por lo tanto, para dividendos, después de la reserva legal, yo podía tener el excedente. Esta reserva legal, hoy en día, si la empresa es una SAS, por ley no es obligatoria. Sin embargo, mucha empresa la sigue haciendo y hoy en día la haría más por varias razones. Uno, porque le permite a usted cubrir futuras pérdidas. Dos, porque puede ser utilizada en un momento de capitalización, en un momento de toma de decisiones dentro de la organización. Y tres, para que el socio no se lleve todo vía dividendos. Para que el socio solo pudiera, en el peor de los casos, llevarse el 90%. Entonces uno dice, a la utilidad le quito el 10 y lo que queda es lo que es disponible para dividendos. Si yo hiciera esto, tendría que venir a mi balance y decir, entonces este man me obligó a meter aquí un renglón, reserva legal. Y este man me obligó a decir, tráigame la reserva legal que está constituyendo cada mes, cada año, 9, 23, 41, 65. Perdón, aquí me equivoqué en algo. Porque la reserva es de un año y se hace el siguiente. Tráigame la reserva legal que del año 1 registro contablemente en el 2. Entonces, la utilidad acumulada es la que traía menos la reserva que constituí. Menos la reserva. Ya mis utilidades cambiaron, pero el patrimonio sigue valiendo exactamente lo mismo. Hasta ahí no cambia nada. Lo que sí podría decir es, venga, y si yo al final de eso que está quedando aquí, yo quisiera repartir dividendos, si yo quisiera distribuir dividendos, vamos a ver cuánto nos va a dar el flujo de caja libre y si da para distribuir o no dividendos. Listo. Entonces vuelvo acá. Tesorería, se está llenando. Traje el activo corriente. Si yo de ahí sacara nomás las cuentas que mueven la operación, es decir, cartera más inventario, él me va a decir, ¿sabe que del total del activo corriente, al empezar el año, el 40% está en la operación, o sea, el 60 es tesorería. El segundo año, 30-70, 23-77, 19-81, 16-84. ¿Qué me está mostrando esto? Yo quisiera que este porcentaje fuera lo más alto posible o lo más bajo posible. ¿Qué creen? ¿El capital destinado a la operación debería ser lo más alto o lo más bajo? Pues si es capital Bajito. mío, si es capital mío, que sea lo más bajito. Yo me apalanco con la cartera y con el No, inventario. pero no es capital como patrimonio, sino qué porcentaje de los activos quiero que esté involucrado en la operación como capital de trabajo, entre cartera e inventario. ¿Lo más que pueda o lo menos que pueda? Lo menos que pueda. O sea que si fuera lo menos, ¿el resto dónde estaría? El activo corriente. Por eso, mira, el activo corriente lo conforman 3 cuentas. Efectivo, cartera e inventario. ¿De acuerdo? Si yo... Efectivo, cartera e inventario. Si yo cojo la cartera más el inventario, ¿debería ser la mayoría del activo corriente o el menor valor? Debería ser la mayoría, que yo no tenga todo el efectivo ahí metido. Exacto, debería ser la mayoría que esté metido en la operación y que yo no tenga fondos ociosos y costos de oportunidad en efectivo. Correcto. Ahora, va a depender de qué empresa soy. Claro, porque si yo estuviera mirando el CEIPA no tiene inventario y no tiene cartera, o sea que su activo corriente, ¿dónde está?
en efectivo. Todo, Entonces todo está en plata. también depende del modelo de negocio de la empresa. ¿Entendido? Sí. Hay una norma general que sería, para una empresa del sector industrial o una empresa del sector comercial, debería estar la mayoría. Pero si mi empresa no maneja ni cartera ni inventario, pues por obvio detalle, ese es efectivo. Listo. Entonces luego yo digo, ok, si yo divido la cartera y el inventario sobre las ventas, me dice, por cada 100 pesos, ¿cuánto máximo quiero mantener entre cartera e inventario? ¿Cuánto máximo quiero mantener entre cartera e inventario? Con esto, ¿qué meta definirían si esa fuera la proyección? Entonces ustedes dicen el 11, el 12, el 10.5, pero ya le di elementos a decir, listo, yo cada año, por cada 100 que vendo, máximo quiero sacar 10.72. ¿Quién me termina apalancando parte de eso? De la operación. ¿Quién me apalanca parte de la operación? Por los proveedores. El proveedor. Entonces, a eso le resto el proveedor. Y lo que el proveedor no ponga, ¿quién lo termina poniendo? Lo que La empresa no. La empresa, correcto, la empresa. Entonces, miren lo que va a hacer aquí. La empresa, perfecto. Esa palanca, ese PK es que una palanca. Productividad, P es de productividad. ¿Qué tan productivo soy? Yo soy más productivo entre menos invierta y más venda. Entre menos recursos mantenga invertidos y más pueda vender, más productivo soy. Ahora, esto va a depender de cada modelo de negocio, Manuel, porque si el negocio tuyo tiene que mantener altos niveles de inventario, lo ideal es, bueno, ¿hasta cuál nivel tolero? Para no estar ni sobreinventariado ni quedarme en riesgo de no vender. Y para no estar tan cargado de cartera ni tener una política tan rígida que nadie me compre. Ese equilibrio es complejo de gestionar, pero lo tengo que gestionar todos los días, porque son dos indicadores de gestión permanente, la cartera y el inventario. ¿De acuerdo? Y como yo estoy diciendo, yo quiero que el proveedor me apalanque la mayoría. Lo que él no me apalanque, ¿quién lo termina poniendo? Yo como empresa. Entonces ya ese valor vengo y lo divido sobre las ventas y me dice 365, 357, 361, 365. Miren lo que va a hacer aquí. Voy a suponer que si esta es la proyección, yo digo, de meta voy a poner 11. Y de esta meta voy a poner 4. ¿Qué quise decir con esas dos metas? Esto. Por cada 100 pesos que yo venda, máximo 11 en cartera. Entonces, si usted le dijeran, hey, ¿cuánto vendiste este año? 24.000 millones. Correcto. Por el 11%. Entonces digo, o sea que en capital invertido hay 2.600 millones. No, hay 3.000. Entonces tenemos fondos ociosos viejos. Porque según la estructura de mi negocio, yo máximo debería tener invertido el 11. Entonces, cuando yo conozca el nivel de ventas, táquete, ahí me lo multiplico por la meta que tengo. Y eso es lo máximo que tendría que tener entre inventario y cartera. Entonces, si a diferencia de los 2.600 tuviéramos 2.500 millones invertidos al final del ejercicio, Libere entonces fondos. estamos maximizando eso. De acuerdo, pero tendría que ir a mirar qué lo ocasionó. Si la cartera o el inventario, porque puede que sean 100 a favor, pero en realidad son 200 a favor de cartera y 100 en contra del inventario. Que no se me oculte el uno con el otro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es decir, mirar en detalle. Ahora, una pregunta. Si yo establezco esa meta del 11 y del 4, es porque de cada 100 que venda, ¿cuánto quiero que me apalanque el proveedor? Por cada 100 que venda yo. Sí, ¿cuánto quisiera que el proveedor me financie? 6. 6, ¿por qué 6? El 7. 7. Es que restaste mal, yo sé que ibas bien. El 7. 11 menos 4. Pero ¿qué Sí, sí, hicieron sí, ahí? sí. Sí, 7. sí, sí. Estoy perdido. ¿Qué hicieron ahí? Mira, Manuel, para yo vender 100 pesos quiero mantener máximo 11 entre inventario y cartera.
Si mis ventas caen, debo tener menos cartera y menos inventario. Si mis ventas suben, va a subir mi inventario y mi cartera, pero que suba máximo al 11 de lo que vendo. Hasta ahí estamos. ¿Sí o no? El apalancamiento, pues. Pero yo llego y le digo, pero es que el proveedor me tiene que ayudar con un poquito. El proveedor me tiene que ayudar. ¿Con cuánto? Yo digo que al quitarle el proveedor, a mi neto me queden 4. O sea que el proveedor con cuánto me ayuda. Con la diferencia, con 7. Yo quisiera que el proveedor me ayudara con cuánto en el mejor de los casos. Con el 11 no. Con el total. Con todo. Y si el proveedor me ayudara con 15, ¿qué querría decir? Que yo no estoy colocando nada. Y antes estoy trabajando, ¿qué? Piensen en esta simulación que va a hacer acá. Voy para los datos. Y piensen en esto. Inventario, 5 días. Cartera, 10. Proveedor, 90. ¿Visto en días cómo se ve? Excelente. ¿Cómo se ve hasta ahí? Vendo casi que de contado. ¿Y el proveedor qué plazo me dio para pagarle? Y me da 105 días. No. Todavía no mires estas Ah, ok, 3. ok. Estas 3. Bueno, igual me está dando 90 días para Correcto. pagarle. Vamos a ver cómo me dio. ¿Qué quiere decir el menos 10? Mira que me dio ya negativo. ¿Qué quiere decir eso? Yo podría estar trabajando muchísimo más. Pues si el proveedor me está apalancando a mí el 15%, o sea que yo estoy trabajando, o sea que podría vender más o estoy trabajando de más yo. Estoy trabajando con la plata de él, además de mis ventas. Piensen en esto. Un almacén de cadena, una gran superficie, ¿a qué plazo paga? Al 90, A 90. ¿Y vende de contado? ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y el inventario es del proveedor. O sea que los 90 días que un almacén de cadena tiene la plata del proveedor, ¿dónde la tiene? Ya que la tienen en inventario. Invertida en el negocio o en el mercado de valores, pues la tiene invertida. Esa rentabilidad que se gana es de cuenta de quién? Del proveedor. Del proveedor, perfecto. Claro. Valentina, entonces usted quisiera, si el proveedor le da 60 días de plazo, ¿usted qué día le paga? A 60. 60, a menos que le dé ¿qué? Un pronto pago, un descuento. Pronto pago. Un beneficio financiero. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, si yo lograra vender de contado y este man me da 60 días de plazo, pues papito, cojo la plata del plazo que él me da y la invierto y la pongo a rentar para mí. Entonces miren cómo me da, si yo fuera al revés, me da negativo. El hecho de que esto dé negativo quiere decir que yo estoy trabajando con la plata del proveedor. Ok. ¿Cuánto Sí. era que había aquí? 15, 30, 45, ya no me acuerdo. Creo que era eso. Ya le digo. Dejémoslo así. Creo que era 15, 30 y 45. Porque miren que aquí me dio cercano al 4. Ok. Entonces yo aquí, en la liquidez de esta empresa, bueno, y la razón corriente es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este indicador es muy peligroso. ¿En qué sentido? En que yo tengo que saber leer. Me da 231, 285, 340, 395, 479. Tengo que saber leer que una cosa es que siendo mayor a 1 me muestra buena liquidez y otra cosa es que siendo muy alto me muestra excesos de liquidez. En este caso, ¿qué tengo en la liquidez? ¿Estoy muy bien? ¿Estoy con exceso? ¿Estoy llevado? ¿Cómo estoy? Con exceso no. Con mucho exceso de liquidez, correcto. Entonces, ahora, ¿Por qué lo llaman exceso? porque tengo mucha más liquidez de la que pudiera necesitar el negocio, dado que aquí habíamos definido un saldo mínimo. Mira, ¿te acuerdas que definimos un saldo mínimo? Y todos estos excedentes yo los tendría que poner a producir en algo. Entonces, o los invierto en el negocio o los pongo a producir en algo. Pero en el modelo que estamos construyendo, es como si esa plata estuviera en el banco al cero. Entonces, ¿qué asumo?
Si yo tengo plata al cero, ¿qué estoy asumiendo? La tengo ahí quieta. Un costo de oportunidad. ¿No? Entonces, si yo no tengo ninguna destinación de eso, a eso yo le digo, tengo un exceso de liquidez, tome decisiones con él. No quiere decir que sea malo, sino tome decisiones. Entonces, ¿en qué podría tomar decisiones? Uno, pague deudas, si considera. O tiene donde invertir en nuevos mercados, nueva operación, modernización y demás. O en el último caso, ¿qué podría ser? Money market, no. Puedes invertir en la bolsa. Vale, pero entonces, por ejemplo, ahí, interesante eso, pero por ejemplo ahí tendría que tener una política de manejo, de gestión del riesgo para que las decisiones no las tome el tesorero. Cada vez que tenga liquidez y diga, uy, va a buscar ganar y tome decisiones donde pueda terminar asumiendo un riesgo alto en el movimiento y en la volatilidad del mercado. Entonces, muchas veces las organizaciones dicen, cuando tenga exceso de liquidez, si la inversión es entre tanto y tanto, manéjela usted con el asesor comisionista de bolsa que tenga. Si la inversión es mayor a ese valor, consúltelo con la gerencia para mirar en un comité de gerencia en qué activos puede invertir y analizar el mercado. Y si la decisión, el monto es mucho mayor, quizás llévelo a junta directiva o asamblea. Entonces, sí, planteamiento de tener alternativas, pero que estén escalonadas y que estén por escrito en una política de hasta dónde maneja. Porque les voy a contar una anécdota. Alguna vez, yo trabajé en 1990 y pico, no había nacido ni Natalia ni Valentina, en empresas varias de Medellín. Y el tesorero, siendo una entidad pública, tenía total libertad de invertir los excedentes dándole la orden a quien manejaba en el momento el portafolio de inversiones. Y como él tenía total libertad y el portafolio de inversiones él escogió quién lo manejaba, la empresa empezó a perder y perder y a ganar y perder y el portafolio subía y bajaba. Y cuando menos piensa, tuvo unas pérdidas grandes. Como era una entidad pública, eso lo dejaron quieto porque las entidades públicas debieron haber cuidado y no invertir en activos de alta volatilidad, de alto riesgo. Con el tiempo, el tesorero renunció y se fue. Y a los 6 meses de que renunció y se fue, se fueron a esculcar en la contabilidad y todos los portafolios era un maquillaje contable. Él lo que había hecho era un montón de movimiento de plata y robó 5.000 millones. Entonces, y nunca lo cogieron. Entonces, cuando usted tiene un man tesorero, así sea chichigua, móntele todos los mecanismos de control, las políticas, los Pero montos. eso es una decisión que se toma de asamblea general, ¿o qué? Claro, claro. Y por escrito. Por escrito, vea, usted tiene que sacar por escrito cosas hasta como estas. Si el contador liquida mal unos viáticos, los paga el contador. Si alguien hizo viaticando y no lo legalizó en 45 días, lo sacó de nómina. Si un cliente paga una factura mal pagada y el tesorero o el contador o quien la recoge cancela la deuda y no lo asume y castiga eso como si fuera un descuento y no lo era, entonces usted saca cositas que generen cierto susto. Si usted no las tiene en la empresa, puede tener riesgos financieros altos. ¿Para qué traslada uno los excedentes de tesorería al mercado de valores? Porque en el mercado de valores hay quien sea el experto que lee el mercado todos los días, pero el tesorero debe tener unos protocolos claves de cómo se mueve. Usted cuide 2 detalles siempre, muchachos. 1, al que maneja la información, o sea, el financiero. Y 2, al que maneja la plata. Esos 2 maletines, manténgalos siempre, uno en una mano y otro en la otra, y ojalá no se mezclen. Porque ahí lo tiene todo. El uno dice para dónde va la empresa y el otro dice si hay con qué ir. No quiere decir que el de mercadeo, que el de humana, que el de logística no sean importantes. Sí, lo son. Pero usted con ellos no se sienta todos los días. Usted no necesita el de mercadeo ni al de humana diario sentarse con ellos. Pero con el que maneja datos y con el que maneja plata, sí. Esos 2 manes, ojalá la oficina esté al ladito de la de ustedes. Que usted lo llame y diga, vení, ¿cómo está la cartera? Vení, ¿cómo está la rotación del portafolio? Vení, ¿en qué están los excedentes? Vení, tenemos portafolio de inversiones, sí. ¿Cómo se comportó el mercado? Que usted diario tenga esos datos. Porque usted diario no llama a preguntarle al de humana, vení, entró gente nueva. Vení, ya pagaste la nómina. No, esos son datos importantes, pero no relevantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, en este caso, esta empresa tiene excesos de liquidez. Vamos a ver enseguida qué vamos a hacer con ellos. Ahora, una pregunta sencilla
pero con trampa. Cuando uno proyecta, ¿tiene sentido calcular los indicadores de rotación como salida? ¿Sí o no? La pregunta tiene cierto elemento detrás. Cuando uno proyecta, Cuando uno proyecta los indicadores de rotación de inventario, cartera y proveedores, ¿se calculan? ¿Sí o no? Y me voy a ir para acá para que la piensen. ¿Para qué me sirvieron estos tres, Natalia? Estos tres datos. Yo definiría de cartera, inventario y proveedor. Con esos tres variables, ¿qué calculé? lo del capital de trabajo. El capital de trabajo. Calculé el saldo de la cartera, del inventario y del proveedor. ¿De acuerdo? Ujú. O sea que si yo calculo esto como indicador, ¿a qué llego? ¿Qué dice Valentina? ¿A qué llegaría? ¿A qué datos? Profe, se supondría que lo mismo, Se pero pues, supondría exacto, o sea, exacto, a lo mismo. Porque si yo nací de los días para llegar al saldo, cuando me devuelvo del saldo, llego a los mismos días, perfecto. Entonces, cuando uno proyecta, vamos a hacerlo solo por llenar el cuadro, pero cuando uno proyecta no tiene sentido hacerlo. Miren, si yo digo cartera, a la acá, cartera, por 360 dividido ventas, me da 30 días. Ah, yo veo, 30 días. Ve, llegué a lo mismo, 30 días. Inventario. Miren que todo es de fórmulas y además para que les quede a ustedes el repasis. Dividido 3, inventario por 360 dividido costo variable. Me da 15 días. Ah, ok. Proveedores. Halo acá. Proveedores por 360 dividido compras. Compras. Me da 45 días. O sea que si yo digo los días que me demoro en vender más los días que me demoro en cobrar menos los días que me dio el proveedor, mi ciclo de caja estaba en el ideal, 0. 0, 0. Claro, cuando yo proyecto es devolverme. Ah, yo sí es verdad. Pues póngalo. 7, 7, 7. Va para allá. 7, 7, 7. Simplemente me devolví en el modelo. Entonces, lo hago para que nos quede la matriz. Por si alguno de ustedes en un momento dado dice, me voy a hacer un análisis de una empresa, pues simplemente coge esta hojita, copiar, pegar. Ahí están los principales indicadores que usted calcularía en cualquier organización. Histórico proyectada. En esta tablita los tendría todos. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Con cuánto endeudamiento arranqué al inicio? ¿Con qué porcentaje de deuda me empecé? Con el 40%, ¿no? Con el 40. Listo. Ah, ¿Esa sí. deuda en cuántos años la pago? en En 5 5. años. En 5. Bien. O sea que si yo calculo el endeudamiento total, ¿qué va a pasar año tras año? Va a ir bajando, se Va a ir supone. bajando. Síganme aquí. Yo no quiero hacer nada que no esté claro antes de darle enter. Va a ir bajando. Entonces yo digo, pasivo total sobre activo total, el 49, el 38, el 30, el 25, el 20. ¿Por qué no llego a 0? ¿Por qué quedó un Por los valor? proveedores, ¿o qué, profe? Exacto, porque hay otras dos cuentas, proveedores y cuál otra. Véalas acá, Sí. porque hay dos cuentas. Y las Hay, obligaciones financieras y los intereses. y los impuestos. Impuestos. Los impuestos, sí. Porque hay dos cuentas, correcto. Proveedores, que representa el 46, e impuestos, que representa sobre el total de pasivos el 24. Las obligaciones, sí, esas pesan, vea. En el año 1, las obligaciones de corto plazo representan el 5 y las obligaciones de largo plazo representan el 23. Esas pesan, véalas acá.
pero van cayendo hasta que en un momento dado ya no hay, vea, 0 y 0, pero quedan 2, proveedores e impuestos. Por eso el endeudamiento no llega a 0. Perfecto. Ahora otra. Si yo voy pagando la deuda financiera, la que queda es impuestos y proveedores, el endeudamiento a corto plazo sobre el total de la deuda tiende a subir o tiende a bajar. Piénsenlo como Otra número. vez, otra vez. Miren, si yo voy a pagar la deuda financiera, tanto la de largo como la de corto, y Sí. lo único que va a quedar es deudas con proveedores y con impuestos, si yo calculara el endeudamiento a corto plazo, ¿ese porcentaje va a subir o va a bajar? Me sube. Sube, porque al final no queda sino deuda. ¿Y en Ujú. cuánto va a terminar el último año? Pues al 100. Al 100, bien. Exacto. Si yo divido el corriente sobre el total, yo digo, arranca en el 76, 84, 92, 100 y 100. ¿De acuerdo? ¿Entendido por qué sí o no, muchachos? Sí, profe. Ok, Valentina, porque tú la tienes clara aquí en esto que te va a preguntar. Voy a tratar de preguntarlo enredado para que la tenga más clara. Le leo por partes. Si yo te dijera, Valentina, de mis deudas a corto plazo, todas son el 100, ¿eso solito suena a alto riesgo o suena bien? Si yo le digo, Profe, yo le digo, Valentina, tengo deudas de corto plazo que equivalen al 100% de lo que debo. ¿Cómo suena eso? pues no suena tan bueno. ¿Suena a riesgo de qué? De liquidez. Bien, de liquidez. Entonces tú me preguntas, ¿y cuánto debe el 20? Entonces tú dices, o sea, todo es a corto, pero debes solo el 20, bajo el riesgo. Pues es que igual sigue teniendo como el riesgo de liquidez. Pero será lo Porque mismo que yo te diga debo el 20 a que te diga debo el 85. no. No, entonces tú dices, ok, sigues teniendo liquidez, totalmente de acuerdo, pero menos mal tu deuda no es mucha, ¿sí o no? Sí, pues tendría con qué responder. Ok, y luego me dices, ¿y cuánto tenés en liquidez? Y yo me voy y le digo, no en liquidez, plata es lo que hay, tengo 1.300 millones. ¿En qué quedó este riesgo del 100? En nada. En nada, exacto. Distinto fuera que yo aquí dijera 85 y que cuando me fuera para la razón corriente me diera 0.8. Entonces dijera, uy, que este man la debe toda ya, y ni siquiera tiene con qué pagarlo. Es distinta la forma. Entonces uno de los indicadores los termina leyendo mezclando los mismos. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a correr una simulación, yo podría decir, córrame una simulación donde me garantice que el endeudamiento no se me pase del 50 y que la liquidez no me quede tanto. Vamos a ver una cosa, si yo aquí cambiara el escenario para pesimista, vamos a ver qué me pasa, pesimista. Me da el 26, no cambié en nada. Y la razón 3.74, no es que esto da demasiada liquidez. Si yo no vendiera sin un producto, 0. Vamos a ver qué me da. 2.98, sigue dando mucha. Y subí al 33. Entonces yo puedo jugar y jugar y decir, con el solo producto 1, esta empresa sigue dando todo lo que le dé la gana. ¿Se la ven? Lo puse en el pesimista y puse un solo producto. Pero eso no lo habíamos visto desde las veces Pero pasadas. es porque el producto pues pesa demasiado en, Claro, en el exacto, total. pero lo vimos en temas contables, en el P&G, Ah, sí, sí, sí. no en liquidez. En cambio aquí yo ya lo estoy mirando en decir, eso me garantiza liquidez. Ahora, aquí hay una referencia circular en algo. Si yo cambiara la cartera a 90 días o a 120 días, perdón, la cartera, me daña la liquidez. Sí, no. Mire, No. 4.79, la dejo en 30.
4.79. ¿Por qué no cambia? Porque pasa de cartera a qué? Al inventario. No. A tesorería. A tesorería. Bien, a tesorería. Queda en el mismo grupo de activo corriente, ¿sí o no? Pero está en el otro lado. Exacto. Ahora viene. ¿Será lo mismo un 4.79 teniendo todo en tesorería que un 4.79 teniendo todo en cartera? Es lo mismo financieramente. ¿Qué cree? No, porque es que yo ya tengo, si No. está en Si está en tesorería, ya la tengo. la tesorería, yo ya la tengo acá En cambio, en lista. cartera no la he cobrado. Ajá. Pero miren que matemáticamente el indicador muestra lo mismo. O sea que ese indicador hay que saber qué lo compone. Si usted tuviera una razón corriente de 2, dice, por cada 100 pesos que tengo, tengo 200 para cubrir. Pero todos esos 2 están en cartera. ¿Cuánto tiene en realidad para cubrir? Nada. Hasta Nada. ahí depende de qué, de cobrar. Y si tiene problemas de recaudo, ese 2 es mentira. Entonces usted como financiero dice, olvidémonos de los contadores, pensemos como financiero. Porque el contador piensa en cuenta T, el financiero piensa en para dónde va el negocio. Entonces usted tiene que decir, no es contable, papito, es estratégico. Y el estratégico es que el administrador financiero es capaz de detallar y de dibujar la parte contable y volver los datos en información para tomar decisiones. Listo. Tercer indicador de endeudamiento, la carga financiera. En este proyecto va a ser muy poquito porque dice, ¿cuánto significan los intereses de las ventas? A verlo aquí. ¿Cuántos son mis gastos financieros de lo que vendo? Muy poquito, menos del 1 y va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque cada vez vendo más y los intereses son menos. Este indicador, ¿cuándo tiende a subir en una empresa? ¿Sube por 2 razones o por una mezcla? ¿Cuándo? Cuando vende menos, Cuando vendo menos, perfecto. paga más intereses. O cuando el interés se dispara, una mezcla de las dos. Ahora, ¿yo por qué pagaría más intereses? Porque es lo que ustedes como profesionales en finanzas leen. De subieron los intereses. Hay 2 razones para que el interés suba. ¿Cuáles? Para que mis gastos financieros suban, ¿qué razones hay? Macros, como la No, inflación. no. Si mis gastos financieros de un año a otro se dispararon, ¿yo qué reviso? ¿Por qué razón yo tendría más gastos financieros? ¿Porque tenga qué? Porque tenga más deudas. Porque tenga más deuda, uno, entonces yo voy para el balance y digo, no, más deuda no tengo. ¿O cuál sería otra razón que puede ocurrir? No. ¿Qué pasa si la banca me cambia las condiciones? No. La banca Profe, pero eso sí pasa. que me suban la tasa de interés. Sí. ¿Qué pasa si yo estoy atado a una tasa variable y la tasa variable se Ah, sí. dispara? Si yo Así estoy en como la ETF y eso. Ajá. Entonces, por ejemplo, como ustedes son asesores financieros en las empresas, siempre que vean una variable que se movió, usted, antes de mirar la variable, usted dice, ¿qué hace mover la variable? Y va y analiza el input. Es como si en la modelación usted estuviera aplicándose en su cabeza un, lo va que dije, pero me entendieron, un análisis de tornado. Cuando usted le dicen, hey, cayó la rentabilidad, usted se hace un análisis de tornado en la cabeza. Rentabilidad es utilidad operativa sobre activos. Venga, la utilidad, ¿qué le pasó? No, ganamos mal, más. Ah, vení. ¿Y los activos? No, no, pegamos una inversión en activos. Ah, ya sé por qué. ¿En qué activos? Ah, en un terreno que compramos. Ah, ¿y para cuándo? No, para engorde. Ah, ya sé por qué cayó la rentabilidad. Pero entonces usted se aplica un tornado en su cabeza y empieza a mirar, son las variables que lo mueven de ahí para atrás. Ok. Entonces, en este caso, carga financiera no tengo, leve. Y la cobertura de intereses es cuánta utilidad genero con respecto a los gastos financieros. Y esto se da en veces. Yo me gano 15 veces, 24 veces, 39 veces. En esto está volado. ¿Qué pasaría si esto me diera 1? ¿Qué significaría? ¿Qué quiere decir si ese indicador da 1, el resultado exactico?
O sea, la utilidad dividido los gastos financieros me diera 1. ¿Qué significaría? Que está trabajando para pagar intereses. Exacto. Que la utilidad se va en intereses. ¿Y qué cada día hay para abajo? Nada. Eso puede pasar en una empresa. Sí, claro. Claro, vea, piensen en esto. Vamos a suponer que yo tengo una empresa así. Ventas, 18.000 millones. Costos, el 50%. Gastos, 5.000 millones. EBIT, interés, 600 millones. UAI, impuesto, resultado. Y usted llegó y dijo, este es mi resultado. Y alguien llegó y dijo, llegó la pandemia, con su alegría, mes de emociones, tran, día 12, y dijo, tuve que cerrar 3 meses, solo 29. Tra. Tuve que cerrar 6 meses, solo 26. Bueno, la tiré muy cruel. 7.5. Vamos a ver aquí, ahí. Entonces yo digo, uy, nos ganamos tanto. Si yo calculara ese indicador, EBIT sobre intereses, aquí me da 1, aquí me da 3, aquí me da 7. ¿Por qué? Porque es que si las ventas caen y yo ya tenía contraída esta deuda, esa deuda está ahí, los intereses están ahí. Entonces es un indicador que cuando mis ventas caen, como decía Valentina, si mis ventas caen, hay unas cosas que son fijas y están aporreándome. Entonces, como dijiste, ¿en qué se fue la utilidad? En intereses. Eso le puede haber pasado a mucha empresa hoy en día con esta situación. A las que no tenían una proyección, una previsión, digamos, para unos casos así que puedan, digamos, llegar a tener, no, si me pasa algo, tengo que responderle al banco de todos modos. Claro, Por su pero yo le hago de una una pregunta. Venga, yo le hago una pregunta. Usted es el banquero, ¿sí o no? Y no. yo tenía este presupuesto, marzo 16, y yo le caigo a usted el 15 de mayo. ¿Cómo van tus ventas? No, han caído levemente, pero, ¿en qué sector estás vos? Yo tengo un hotel, usted me prestaría plata con estos estados financieros. O yo tengo un motel en La Estrella, usted me presta. Ese sector, ¿cómo estaba ante la pandemia? Ese fue el más aporreado. Es aporreado. Entonces, ¿usted qué diría? Empieza a jugar con escenarios y dice, ¿dónde este man se quede 3, 4 meses por fuera, con los gastos financieros que tiene actuales, más los míos nuevos de yo prestarle, no le da? Ya no le da para pagarme. Le da. Entonces empiezo a buscar análisis donde diga, ¿para dónde va? Entonces puede que diga, venga, ¿y usted qué está haciendo con esta estructura de gastos fijos? No, no voy a echar a nadie porque me pierdo el PAEF. Y en el arriendo, no es de mi tía. Entonces yo tengo que buscar cómo adelgazar. Eso es jugar con indicadores, prospectiva de negocio. Listo. Bien. Chuleado el endeudamiento. Ahora miremos los dos grupos que más nos interesan y es rentabilidad y valor, que es el OBF y valor. Hasta aquí todo esto para ustedes, espero que sea muy claro para que podamos correr el otro. Entonces yo llego y le digo, margen operativo es la utilidad operativa sobre las ventas. Por cada 100 pesos que yo vendí, me gané 12. Y cuando cubrí intereses e impuestos, por cada 100 pesos me gané 7. Bien. ¿Y va creciendo? Sí, señor. Porque como yo tengo creciendo mis ventas, ok, y si en vez de crecer al 5 las ventas y al 4 el costo, esto creciera a otro nivel, al 3, su margen se comportaría igual. No igual, pero sí crece. Aquí también sigue creciendo. Claro, no igual, pero sí crece. Porque usted tiene unos gastos fijos y porque tiene un volumen que le está ayudando. Entonces yo tengo que conocer, y en el escenario más pesimista, ¿cuánto le da su margen? En el pesimista,
del 3 al 15. Igual crece, pero ahí se arrancó muy a ras. El 3 ya sí es un margen muy pequeño, ¿sí o no? Entonces ya tengo que, no es lo mismo el 3 que arrancar en el 12. Listo. Luego llega y dice, ok, el margen es lo que me queda de lo que vendo. El rendimiento es lo que yo logro con lo que invierto. Son dos cosas complementarias, distintas pero complementarias. Un margen es lo que me queda de lo que vendo y un rendimiento es lo que yo logro de lo que invierto. Ah, ¿cómo así? Pues vea, como usted arranca con una deuda financiera todo el año, a la acá, tanto a corto como a largo, y el resto de la financiación es con patrimonio, usted tiene dos fuentes de financiación. Una que está apalancando al 16 y otra que le cuesta el 20. Por lo tanto, su costo de capital al finalizar el primer año es la deuda sobre deuda más patrimonio por su costo más el patrimonio sobre deuda más patrimonio por su costo. El 19. El 19. ¿Cómo sé que eso está bueno? Si usted no tuviera deuda y todo lo pone el dueño, le da el 20, porque sería el costo de los recursos vía dueño. Pero si usted se endeuda, empieza a bajar el costo de sus recursos. El 19. Ah, ok. Y si empiezo a jalar de ahí para allá, pues fácil. En el último año le dar el 20 porque ya no tiene deuda financiera, porque ya la pagó. Todo es del dueño. Perfecto, ya tengo mi costo. Entonces, ¿cuánto tengo que rentar? Vea, como a usted le costó el 19, la rentabilidad de su empresa, es decir, la utilidad operativa con respecto al activo, debe ser mayor a eso. Me dio el 40, perfecto. ¿Generó valor o destruyó valor? Hasta ahí. ¿Genera o destruye? ¿Qué dicen? Genera. Genera. Bien, o sea que al dueño le voy a terminar dando ¿cuánto? Más de lo que él esperaba, que era el 20. Vamos a ver. La del dueño es UAI sobre patrimonio. Le di el 74. Bien. ¿Y en el segundo año? ¿Y en el tercero? ¿Y en el cuarto? ¿Y en el quinto? Dos preguntas. Una, si bien genera, ¿qué le está ocurriendo al rendimiento del activo y del patrimonio? Está bajando con los años. ¿Por qué baja? Mire la, Porque cada vez mire la verde. ¿Por qué baja? Acuérdese de meterse en la cabeza el tornado. Entonces yo digo, ¿cuáles son las variables que lo mueven? ¿Por qué baja el rendimiento? profe, pues no sé, pero se me ocurre que porque cada vez está menos endeudado. Cada vez está menos endeudado, le afecta este costo. Bien, pero mira las dos variables, UAI sobre activos. ¿Cuál de las dos está creciendo a mayor velocidad? La utilidad operativa. ¿La utilidad o el activo? El activo. El activo. Y si está creciendo el denominador, Sí, sí, el sí, sí. resultado tiende a subir o bajar. A bajar. A bajar. ¿Y de qué me estoy llenando en activos? Tesorería. Tesorería, perfecto. Mira que tiene la lectura total. Entonces, si yo le dijera, tómeme una decisión y corre la simulación donde mejore el rendimiento del activo, coja hacia arriba. ¿Usted qué haría? Quemo la plata, mentira, ¿no? ¿Usted qué haría? Invertir la tesorería, ok. Pongo esa tesorería a hacer algo, correcto.
tomo decisiones sobre la tesorería. E inmediatamente este indicador debe subir. ¿De acuerdo? Ahora, yo aquí calculé todo antes de impuesto. Entonces digo, venga viejo, pues que hay una cosa. Este costo de capital que usted calculó acá, sí, muy lindo y todo que usted calculó el costo de capital ahí arriba y dijo que la tasa de impuesto era el 16 y que la tasa esperada era este, pero usted tiene que calcularlo después de impuesto. Ay, entonces, ¿qué hago? Fácil, es lo mismo. Deuda sobre deuda más patrimonio por este, pero lo tenés que multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Se acuerdan del 1 menos T? Del beneficio tributario, del escudo fiscal. ¿Sí remember? ¿O no remember? ¿Quién me dice si sí o si no? Vas a ver si le sigo. Sí, sí. ¿Me puede refrescar, por favor? Vea, Eso fue el video que subió de cómo de acuerdo. Exacto, ser más, exacto. Se lo voy a hacer de generar aquí. valor, pero sin esconder. Vea, ventas, costos, gastos, EBIT, interés, o ahí, impuesto, vamos a tratar de hacerlo aquí rapidito para entender el concepto que es muy importante para ustedes financieramente. 15,000, cualquier cosa. Se ganó 5,000. Y vamos a suponer que yo tengo aquí un pasivo, cualquier cosa de 5,000, y yo sobre ese pague el 16%. Os lo tengo que ver aquí. Tasa, 16%. Y tasa de impuesto, el 32%. Vamos a suponer que yo tenga estos dos datos. Entonces le estoy diciendo, sobre el pasivo, pago el 16. Me queda... Espérate, ese 32% es real a hoy o no era Sí, sí, 30. sí, es real para este año. Ah, ok. Ok. Entonces mira, tenemos dos empresas. Una sin deuda y otra con deuda. ¿De acuerdo? Entonces yo llego y digo, la que no tiene deuda, ¿cuánto pagó de más en impuestos? 256. ¿Ven por qué? Porque como no tiene deuda, la base sobre la cual lo calcula es mayor. ¿Cuánto se restó la empresa 1 para el impuesto? 800 pesos. 5,000 menos 800, 4,200. ¿Qué quiere decir, viejo? Que de los intereses que usted pagó de 800, si usted le aplica eso, el 32%, ahí hay 256 que se ahorró. Ah, o sea que si yo a ese interés le quito los 256, es como si el verdadero interés fue 544. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo digo, si yo divido esos 544 sobre la deuda, ¿qué me da? Le da el 1088. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando usted resta la deuda como escudo fiscal o beneficio tributario, si a la tasa le quita el impuesto, llega a la tasa neta, el verdadero impuesto que usted paga, de 88. ¿Se lo pilló? Entonces, ahí yo, Esto es lo que yo la, estoy haciendo, el 1 menos T. la otra empresa no había pagado intereses ahí. Y pagó más impuestos. Ajá. Pero ¿cuánto recibió el dueño vía caja? 3,400. Pero ¿cuánto le tocó aportar? Todo, por no tener deuda. Entonces hay inversionistas que dicen, a mí me gusta en valor absoluto recibir caja. Hay otros que dicen, a mí me gusta asumir riesgo, deuda, y pago menos impuestos. Y hay otros que dicen, es que no tengo toda la plata, toca endeudarme. Entonces son distintas estructuras. A veces la deuda es una decisión, a veces la deuda es una obligación. En todo caso, aquí yo multipliqué por 1 menos T.
Ese 1 menos T, este que está en rojo, es esto. 1 menos la tasa de impuestos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí eso hace que cuando yo calcule el costo de capital va a ser levemente inferior. ¿Aquí cuánto me dio? El 18. ¿Cuánto había dado aquí? El 19.12. Es que dio una cifra muy precisa, muy exacta. El 18. ¿Y qué ocurre en el último año? Porque en el último año da el 20. Miren, 18, 18, 94. 19, 19, 19, 19, 91. En todos los años es menor, excepto en el último año que ambos dan el 20. ¿Por qué? Porque pagó la deuda. Porque no tiene deuda y la del dueño no tiene beneficio. Perfecto. Esas son las cosas que ustedes, muchachos, vean, uno con ustedes conversando, esas son las cosas que ustedes en una junta directiva, en una asamblea, en una reunión de gerencia, tienen total claridad, plantéelo con total claridad. Jamás tendrán por qué corcharlos en algo en una reunión. Que a la hora de tomar decisiones le van a decir, porque eso es una discusión. Venga, entonces endeudarse es bueno. Doctor, si lo que queremos bajar es el costo de la deuda, tener beneficio tributario, sí, pero tengo el riesgo de que la deuda implica caja y si las ventas caen, quedo con una deuda ya amarrada. Entonces yo estoy teniendo un dilema entre flujo de tesorería y rentabilidad. Escoja. ¿Ok? Entonces aquí llega y dice, listo, entonces cójame la utilidad, dice, cójame la utilidad y a la utilidad también aplíquele el 1 menos T. Y eso se llama la WODI, la utilidad operativa después de impuestos. Ay, ¿para qué eso? Para que calculemos la desigualdad financiera después de impuestos. Ya no me divida la UAI, vean, sobre el activo, sino la WODI sobre el activo. Y ya todo quedó después de impuestos. Y ese es el verdadero rendimiento de la empresa. El 27. Ah, y el patrimonio, cójame la neta sobre el patrimonio. Ese es el verdadero rendimiento del dueño. El 50. Ah, no, de todas maneras está volando. Sí, señor. Aquí puede estar volando, pero ¿qué le va a pasar al activo? Siguen bajando los dos. Mire que aquí el 22, porque como se llenó de activos, su rentabilidad se va apretando un poquito. Ok. Y al final la empresa generó valor o destruyó valor. Veamos. ¿Cuál es que era la productividad de capital de trabajo? Dale aquí. PKTNO, 365. Por cada 100, yo quería sacar máximo 3. Ok. ¿Y cuánto EBITDA generó la empresa? Coja la utilidad operativa y súmele la depreciación. Ese es mi EBITDA. Dale acá. EBITDA. Ok. Si usted divide ese EBITDA sobre las ventas, ¿qué le da? Estas dos variables leámosla. Por cada 100 pesos, yo tuve que sacar 3 y la empresa me devolvió 13. ¿Me fue bien? Más bien que un berraco, ¿sí o no? Eso se llama atrancar o desatrancar caja. Entonces yo llego y digo, listo, si yo divido este sobre este, quiere decir que la empresa generó un EBITDA de 3.6 veces lo que le demandan los recursos y fue creciendo hasta 6 veces. Esta palanca de crecimiento tiene que ser mayor a ¿cuánto? Como mínimo. Si yo quisiera que lo que sacara fuera lo mínimo, eso mismo lo que me devolviera, la palanca de crecimiento daría mayor a ¿cuánto? Si me devuelve lo mismo. A 1. A 1, o sea que debe ser mayor a 1, correcto. Si da menor a 1 es porque me devuelve menos y tengo problemas de caja. ¿Ok? Entonces miren que aquí yo estoy identificando varios inductores de valor. 1, esa palanca de crecimiento. Dale acá. 2, el margen EBITDA y el PKTNO. 3, esta lógica después de impuestos. Miren que yo voy identificando inductores de valor y las utilidades como tal. Entonces yo vengo para acá y le digo, ok, ahora vamos a ver si la empresa generó o destruyó valor. Entonces yo digo, ok, cójame el KTNO, que son los recursos invertidos, y a eso súmele
los activos fijos. Dalo acá. Los activos fijos. Y me dice, estos son los activos que yo tengo metidos en el negocio. Ok. ¿Y cuánto le dio la body? La body me dio 105. Dale acá. Ok. ¿Y cuánto le dio el costo de capital? El costo de capital, dalo acá, me dio el 18. Ok. ¿Cuánto le dio el EVA? El EVA es la body menos el activo por el costo de capital. Profe, ¿se coge el costo de capital después de impuestos? Sí, después de impuestos, correcto. Porque cogiste la body. Como tener body para que todo sea, ¿cómo diría uno? Equivalente en las variables, body, entonces también costo de capital después de impuestos. ¿Vale? Listo. Pero yo aquí les voy a hacer un análisis que me salgo de las fórmulas. Y es esto. Si yo cojo el andeo que dejé por fuera, si yo cojo el cateneo y los activos fijos que dejé por fuera, de los activos que dejé por fuera, Tesorería. correcto. Y la tesorería dijimos que me estaba afectando por tener mucha o nada que ver. Porque tiene mucho que Y ver. tiene Mucho. la base. Entonces miren lo que yo voy a hacer acá. Venga, y si yo a esto le sumo la tesorería y vuelvo y calculo el EVA, WODI menos este activo por el costo, ya no me da 88, me da 52, 60, 64, 65, 60. ¿Sigo generando valor? Sí. Sí. Pero esta diferencia entre 223 y 65, ¿a qué corresponde? A todo lo que tiene en tesorería. A la destrucción de valor que me genera todo lo que tengo en tesorería. Y eso me presionaría ¿a qué? Otra vez a invertir eso, pues a poner a hacer algo. Exacto, a tomar una decisión, perfecto. A tomar una decisión sobre eso. Entonces usted como financiero, cuando está presentando modelos en su organización y corriendo análisis de sensibilidad, usted al final dice, venga, yo quiero que. Entonces, miren esto que escribí aquí. Aquí, pero voy a traerme otra variable. No, vela acá. Este me lo voy a traer para acá. Enseguida lo leo allá para leer estos juntos. Entonces al final yo digo, como indicadores, esta empresa está sobrada, genera valor desde el primer año, no atranca caja, palanca de crecimiento mayor a 1, cumple la lógica financiera, paga todas sus obligaciones, las va pagando y maneja antes excedentes de liquidez. Ese sería el ideal de una empresa. Sería el mundo ideal de cualquier organización, claro. ¿sí o no? Sí. Ahora vamos a ver si es viable o no. Vamos a ver qué tan viable es o no el negocio. ¿Cómo lo defino? Calculemos el flujo de caja libre. Y para ese flujo de caja libre, miren lo que vamos a hacer. Arranco diciendo, ¿cuánto EBITDA generó la empresa? Por aquí abajo quedó. EBITDA, dale acá. Ok. En su orden, ¿a qué debe destinar recursos la empresa? 1, a la responsabilidad que tiene la empresa con el Estado, impuestos. Me queda el flujo de caja bruto. 2, a garantizar la operación, es decir, reposición o variación del capital de trabajo. A la acá. 3, a garantizar el crecimiento, reposición de activos fijos. Si yo en el modelo de negocio no tengo inversiones futuras, ¿qué será lo mínimo que yo ponga aquí, que yo me traiga aquí para garantizar reposición de activos? ¿Qué valor? ¿Qué les ocurre? Depreciación. Exacto, depreciación. Usted no se me desconecta en ninguna, vale, depreciación, dale acá. Porque esa plata me libera caja para invertir hacia futuro. Perfecto. Entonces yo digo, después de garantizar los impuestos, la operación y la inversión, me queda el flujo de caja libre de la empresa. Y luego digo, ¿a quién le pago de primeras? A la deuda.
tanto interés como capital. Y ahí sí, lo que queda es de quién o para quién, para el inversionista. ¿Y cuánto invirtió él al inicio del proyecto? Al inicio, véalo acá, aporte de capital, el 60. Listo, pelado. ¿Cuánto le generó a él este proyecto? 82 el primer año, 122, 163, 213, 270. Antes de mirar si esto es viable o no, para que podamos correr una cosita, miren este cuadro. La utilidad por el objeto social, 154 millones. Utilidad neta, 98. El resto fue en intereses e impuestos. ¿Cuánto tienen bancos? 201. ¿Cuánto generó de valor? ¿Cuánto generó la empresa de EVA? Una cosa es la utilidad, que es contable. Otra cosa es la tesorería, que es caja. Otra cosa es el EVA, que es económico. Y otra cosa es el flujo de caja libre. ¿Qué me marca este flujo de caja libre? Este es el que me determina qué. Lo máximo que yo qué. ¿Puedo tomar en decisión de qué? Lo que me queda a mí para poder invertir lo que tengo yo en efectivo y ¿Quién? Repartir dividendos. Para repartir dividendos, exacto. Eso es lo máximo que yo podría dar en dividendos. Entonces yo digo, venga, ¿cómo así? Pero los dividendos no dijimos que era esto. Sí, era esto contable, no en caja. Ay, entonces, viejo, si yo dijera flujo de caja para dividendos, yo diría, el flujo de caja para dividendos es si la empresa tiene caja después de cubrir toda su operación. Entonces yo digo, ok, ¿y cuánto querés repartir en dividendos? Pues primero yo digo, si este valor es mayor que este, es porque tengo caja. Si no, tengo que distribuir. Entonces yo podría decir, cójame el máximo entre este valor y este valor. ¿Cuál sería la base máxima para distribuir dividendos? ¿Sí la vieron? O la caja o el contable. En este caso, ¿cuál es mayor? ¿La caja o el contable? el contable. Perdón, me equivoqué. ¿Cojo el máximo o el mínimo? Ahí sería el mínimo. El mínimo. Lo que yo puedo distribuir en dividendos es, si hubiera flujo de caja libre, pues distribuya la utilidad. Pero si no hay, ¿qué puedo distribuir? Pues lo que tengo ahí. Lo que tengo, el flujo de caja libre de dividendos. Ujú. Entonces yo ya me vengo para el modelo y digo, hijo, vamos a repartir dividendos. Hágale pelado. Venga, repartamos dividendos. Entonces yo digo, repartamos el 80% o repartamos el tanto por ciento. Voy a ponerlo aquí vinculado. Repartamos el tanto por ciento. Entonces yo me vengo para acá y digo, listo papá, voy a repartir en esto, es esto, por el porcentaje que ponga acá. Entonces ya digo, vamos a repartir tanto en dividendos, perdón que me faltó el F4, tanto en dividendos. ¿Dónde se va eso? ¿En el flujo de tesorería, en el estado de resultados o en el balance? ¿A dónde afecta eso? El estado de resultados. No, el balance. El balance. ¿Y antes del balance a cuál otro? Tesorería. Tesorería. Entonces yo me vengo para acá y dice, ¿cierto que usted tiene oculto ahí, Sergio, que lo dijo la vez pasada, dividendos? Sí, véalo acá. Ok. O sea que yo en el año 2 voy a decir, véngase papito y entréguele los 53 millones. Halo acá, halo acá, halo acá y véalo acá. Reparta dividendos. Eso va a ayudar un poquito. Ok. Entonces me voy para el balance y el balance tengo que decir, el tema es que aquí, espérenme, pues que yo tesorería aquí no la he movido, o sí la movimos. Mostrar. Aquí tesorería, saldo final tesorería. Con razón. Decía, ¿y por qué nadie me movió? ¿Sí ven esto?
No le estaba sumando. ¿Cierto que no? No, ahí no llegan No. hasta allá. Ok, ahí sí estoy descuadrado, porque la tesorería me movió. Entonces, ¿contra qué la muevo? Voy a dejar este así. ¿Contra qué la muevo? Porque don't have time. Tengo menos utilidades acumuladas. Yo diría, en la utilidad acumulada, réstele los dividendos que está repartiendo. Réstele el dividendo que repartió. Ah, yo si esto nos va a cuadrar. Tra, Sí. tra Ahí sí. y tra. ¿Y qué cambió de indicadores? ¿Qué creen? ¿Cambió algún indicador? Miren el ROE y el ROE. ¿En qué cambió? Ya están aumentando. Exacto, ya van para arriba. Si no tuviera dividendos, ¿qué pasaba? Van para abajo. Y si repartiera el 100% de lo que genera, Aumentan más. aumentaron. Si ven, estoy haciendo simulación sin correr riesgo. Entonces ustedes tienen muchas variables para tratar de responder las 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, Valentina, una pregunta. ¿Cuál será el máximo nivel de dividendos que yo podría repartir siempre y cuando me garantice para la empresa tal y tal y tal cosa y el máximo nivel de endeudamiento? Usted empezaría a decir, de dividendos a la K, de endeudamiento, ve a la K. Entonces sería, me muevo entre estas, según lo que este man me está diciendo, y voy mirando y monitoreando esta. Entonces yo le dijera, optimízame, Valentina, un nivel de deuda entre el 50 y el 60, que repartiendo dividendos a su máxima expresión, la rentabilidad del patrimonio sea mayor al 50%. Entonces tú tienes para qué dice, ya está. Y si yo tuviera una deuda del 50, ahí está. ¿Hasta cuánto puedo repartir dividendos? Hasta el 80%. Entonces tú dices, vea, si me endeudo del 50% y distribuyo dividendos del 50%, la rentabilidad va a estar por encima del 50% en todos los años. Dividendos del 80, del 80. Del 80, perdón. Va a estar por encima del 50. Mire que es un juego. Y garantizaría flujo de caja. Caja lo que queda, vea. Después de repartir dividendos, a todo lo que me cae en la tesorería. Es que ahorita tenía 1000 y pico de millones. Todavía me caen 600. Ay, la razón corriente. Ya no me da por allá el 4 o el 5, yo no sé qué. Ya me da el 3. Pero sigo teniendo muy buena tesorería. O sea que usted podría repartir hasta más dividendos. Puede repartir un Sí. 150. No, si yo quiero le reparto el No. 150. Y tesorería puede que quede habiendo. Todavía quedan 200 millones. El tema es que contablemente no hay de dónde. Entonces ahí es donde las empresas llegan y dicen, entonces démela que es por utilidad y el resto démela como cuentas por cobrar a socios. Y los socios empiezan a sacar plata como utilidades anticipadas. ¿No lo han visto en las empresas? Cuando hay mucha No, liquidez. profe. Pero mira, hay empresas que tienen mucha liquidez y el socio dice, necesito sacarla. Entonces muchas veces no la saca vía liquidez, la saca diciendo, comprar una propiedad, hacerle bienes a mi casa como bienes en mejor ajena, págame la carro, la acción del club, sácame vehículo en leasing, dame etiquete, yo me voy a pasear con toda la familia y comprarlo por la empresa. Pero Claro, eso no es legal, ¿cierto? no, lo que pasa es que hay cierto límite legal y hay cierto donde no. Por ejemplo, si el dueño de la empresa dice que tiene un cliente en Europa y se va a ir con la esposa para Europa a una reunión de negocios y va a aprovechar a entrar a una obra por ahí en Francia y algo, pues uno diría, pues hombre, está en Europa y él es el dueño y se dio un viatiquito. Pero si incluye a los 2 niños, la empleada del servicio, no, viejo, es que usted ya exageró. Entonces a veces los empresarios se les va la mano y se salen de lo legal. ¿De acuerdo? Todo lo que Sí. esté desde lo legal, hágalo. No se siente en la navaja. Trabaje lo que la planeación tributaria y la norma le permite. Listo. Ahora, cerremos con esto, muchachos. Si el dueño se quería ganar el 20, ¿cuál fue la TIR que él logró? El 131. No, qué monstruo usted, mi hijo. El 131. Sí, señor. Ok. ¿Y cuánto le da el BPN? Con una tasa del 20. Da lo que me da el BPN. Profe, pero eso no hay que evaluarlo sin deuda. Exacto, bien. Se me adelanta. Ya antes, espérate. Sí, claro. Porque esta disfraza beneficio tributario. De acuerdo. Mírenlo aquí.
esta disfraza beneficio tributario. Espérate que no me va a caer el renglón, no. Ahí sí. Entonces yo digo, pero es que tengo 50 de deuda. Evalúelo sin deuda. ¿Cuál es la verdadera rentabilidad del proyecto? El 83. El 83, 33%. dalo acá. Y si me endeudo, ¿qué ocurre? Sube. Va a ser mejor. Ok, y si yo hiciera esto, mire que estoy diciendo todas las cosas que yo quiero que miren. Si la tasa de interés fuera, supongamos, del 30%, ¿hasta ahí qué cambia? Nada, porque no. Porque es que yo Bueno, lo estoy mirando sin deuda. Exacto, sin nada porque no deuda. tiene deuda. Y si me empiezo a endeudar, Pues se va a disparar. Baja. No, antes va a subir más porque la tasa de va a interés está subir, mayor. espérate, va a subir, pero no a la misma velocidad. Profe, ¿y Acá por qué solución. sube? Por el beneficio Por el tributario, que beneficio la tasa. tributario. Exacto, el beneficio me lo sigue escondiendo, solo que no va a subir a la misma velocidad que subía el otro. Si la ves, sube un puntico, 28, 29. En cambio, yo tuviera esto aquí al 16. Vaya donde voy. 66. Ujú. ¿Cuánto tenía aquí? 63. Bueno, en realidad, 176. Espérate, yo miro nomás este. Si yo tuviera aquí el 16. 188. Realmente termina subiendo es porque el proyecto como tal da Es mucha bueno. rentabilidad, es muy rentable. Última pregunta, como sensibilidad. Vení, ¿yo qué cambié aquí para que esto me dio el 444? ¿Cuánto era que daba? El 83. La Es tasa de que mira que interés. el nivel de Ah, por deuda, la el nivel de deuda. deuda. No, perdón. Y la tasa de interés no. No, ya volví, ya la había... Ah, El nivel de Le deuda voy a estaba hacer al una 40. pregunta. ¿Cuál será el punto de equilibrio con el producto 1 para que el proyecto sea viable? ¿Qué hago? El punto de equilibrio Solo con el producto 1. Hay dos formas. Uno, con el producto 1 y el producto 2 a ese nivel. O dos, solo con el producto 1. Si yo le preguntara eso, ¿cuál será el punto de equilibrio en función del producto 1 para que el proyecto sea viable? ¿Qué harían? Pero es que para buscar el punto de equilibrio yo necesito precio de venta, costo Pero de ya no voy a venta. utilizar fórmula, voy a utilizar simulación. Mm, ¿Qué se les ocurre? Hay varias formas. ¿Qué se les ocurre con Excel, sin risk? ¿Hacer qué? buscar objetivo. Bien, ayúdenme pues, que usted la clase la da hoy. Buscar objetivo. Entonces vengo para acá. Buscar objetivo. ¿Cuál variable quiero buscar? Pues yo estoy diciendo que el la proyecto cantidad sea que yo voy a viable. buscar. Si digo que el proyecto sea viable, qué debo coger? El BPN o la El TIR BPN. El BPN deberá ser mayor a ¿cuánto? a 0. A 0. ¿Cambiando qué? El producto 1, las cantidades. Las Las cantidades del unidades. producto 1. Perfecto. Y yo digo, vea, yo podría vender 3.402 unidades del producto 1 y a partir de ahí el proyecto es viable. Mire que yo calculé el punto de equilibrio sin utilizar ni una fórmula. ¿Vieron la simulación? Sí. Correcto. Entonces yo digo, es viable. Y ya interpreto. ¿Cómo le va la razón corriente? Bien, porque si algo es que este proyecto, caja es lo que da. ¿Cómo le fue a la lógica financiera? ¿Se cumple? No. No. ¿Cómo le fue a la palanca de crecimiento? ¿Se cumple? En el primer año no. En el primer año no. ¿Cómo le fue a Leva? ¿Se cumple? En el primer año no, profe. Correcto. ¿Sí la ven? Entonces, cuando yo lo hago así, me cambia el escenario. ¿Y cómo le fue a los dividendos? ¿Puedo repartir plata vía dividendos? Sigo teniendo con qué. No, señor. Sí. Pero No, sí, señor. mira. Si yo No, tengo si acá. yo sigo teniendo con que aquí, sí. Pero ¿se acuerdan que yo necesito garantizar un Sí, saldo sí, mínimo? sí. ¿Se acuerdan del Sí. saldo mínimo? Sí, sí. En el Sí. año 1 y 2, ¿qué me ocurre?
Necesitaría pedir un préstamo. Necesitaría deuda. Y yo me endeudaría para darle dividendo al dueño. No, No tiene lógica. Entonces, miren No. que inmediatamente me cambia la lógica. Entonces yo diría, una cosa es la viabilidad. O sea que este proyecto es viable en el año 3, 4 y 5, perdón, por el año 3, 4 y 5 como crece, pero el año 1 y 2 tendría dificultades. Entonces, ¿qué se te ocurre, Valentina, decir, no, venga, viable, chévere, pero que me garantice siempre y cuando qué? Entonces tú podrías decir que el ROA sea mayor a ¿cuánto? A 20. A 20. Entonces tú dirías, yo voy a cambiar el análisis. No tiene cuándo. Yo quiero que esta vaina mínimo me dé 20%. ¿Cuánto tengo que vender? Y ya no es 3.402. No, viejo, cambia. 4.355. Bueno, aquí no redondeó el 19.97. 4.000. Entonces ya empiezo a decir, ¿y genera valor? Ahí sí genera valor. ¿Y libera caja? Ahí sí libera caja. Nos da con qué darle al man. Y entonces ya me va cambiando. Ese es el análisis de hacer simulación sin necesidad de correr risk, pero se podría correr con risk. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ven la diferencia de jugar el mismo modelo, pero ya con estas variables de salida? ¿Sí ven que es distinto jugarlo con este? Estoy leyendo Sí. lo mismo, pero con variables de mayor, ¿cómo diría? Con inductores de valor, no con cifras contables. Y haciendo una relación entre el largo plazo, BPN y TIR, y el corto plazo, cada indicador. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. ¿La tienen clara, muchachos? Profe, sí. Sí. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta. Sino Dime. que yo ahorita pues yo tenía descargado el archivo y yo iba siguiéndote hasta que me tocó pararme un momentico. Vos vas a montar este archivo ya terminado. Ya mismo lo subo, ya mismo lo subo. Y les voy a subir unas preguntas para que las vayan craneando. Así como la que acabé de hacer, que respondió Valentina a las dos. Preguntas así para que usted diga, me la voy a ahogar, y si tal cosa, y si esto. Por ejemplo, si yo le meto dedo y no le meto dedo. Una pregunta cualquiera para rematar una de estas. ¿Cuál de estos que hay aquí se moverá fuerte si yo muevo los días de cartera, inventario y proveedores? Si yo aquí en cartera le doy 90, ¿cuál de esos de abajo se moverá fuerte? El ROA, el ROE, la palanca de crecimiento. El PKTN o El PKTNO se me va a mover, correcto. Y si se mueve el PKTNO, se mueve la palanca de crecimiento. Mire esto. Miren cómo cambió. Yo no cambié ventas, yo no cambié costos, yo no cambié unidades, solo cambié los días. Viejo, los clientes no me están pagando. ¿Qué pasó en todo el modelo? Cambió. ¿Qué le pasó a la palanca de crecimiento? Miren la ya palanca de pues Ya. ya no está creciendo bien. Está ¿Y qué le casi, pasó está al casi al BPN? cero. ¿Y qué le pasó al BPN? Está Es negativo. negativo. Es negativo. ¿Y la TIR? ¿Menor a cuánto? Al 20. O sea que una sola política de cobro puede hacer inviable el proyecto. Sí. Sí, total. Me leen en todo lo que van a jugar ustedes ya con las variables de entrada frente a las de salida. Sí. Ok. Sé que hemos tenido ciertas diferencias en la construcción, pero quiero que me entiendan hacia dónde y para qué quería yo construir este modelo mientras ustedes construían el otro. Porque ustedes como financieros tienen que salir muy fuertes en corporativas y en mercado de capitales. Y yo sabía que en el otro tenían mucho para ir construyendo y ya lo cerraron bien. Nos falta cerrar este. Y ustedes tienen que salir muy fuerte en toma de decisiones de esto. ¿Entendido, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. ¿Cierto que no dejé nada raro aquí? Dentro de variables que haya cambiado, sí. Volví a los 5.000, volví a los días de cartera. Está sin deuda, pero eso es lo de menos, pues tener o no tener deuda es lo de menos. Y es clara esta tablita de resumen que hay aquí. Entonces les voy a subir este, validen y estén muy pendientes de las preguntas de entrados y tareas del último informe, que yo quiero es que se lo oyen ustedes haciendo la lectura de este por un lado. Pero me falta una cosa.
Les voy a escribir aquí una cosita. Venga, les voy a escribir una cosa que yo sé que ustedes son capaces. En cada una de las acciones, ustedes tienen 3 empresas de acciones. ¿Cuáles son las suyas, Valentina? Bancolombia, Cementos Argos y Grupo de Inversiones Sura. Ok. Tú vas a coger así. Bancolombia, Semargos y Sura. Tú vas a coger el valor de la acción. Si los tienes en la cabeza, me dice, y si no, simplemente, no mentira, no es necesario. El valor de la acción. ¿De qué día? Pues lo ideal sería el precio de corte de lo que van a hacer. Depende de lo que le voy a decir aquí. Mentiras, cojámoslo con corte a El marzo último 10. día que analizamos, en A marzo marzo 10. 10, sí. Entonces aquí dice, supongamos aquí, no sé, 1000, 1500 y 2000. El valor de la acción. Y van a consultar las acciones en circulación. Eso está en cualquier portal. El número de acciones, entonces tú dices, hay 460 millones de acciones. Esto es un monto del número de acciones que están en circulación. Y van a empezar a calcular varias cosas. Una, van a coger el valor patrimonial de la acción. Entonces, para eso necesitan tener el valor del patrimonio de la empresa con corte a diciembre, datos financieros 2019. El valor del patrimonio. Voy a suponer aquí una cosa, como si fuera esto. Como si fuera esto, pero no tiene nada que ver con el modelo. Valor del patrimonio. Traigo el patrimonio. Listo. Ok. Y con eso van a calcular el valor patrimonial. ¿Cómo calcularían el valor patrimonial? Multiplican ¿qué por qué? Dividen ¿qué por qué? Perdón. ¿Para calcular qué? Divide el patrimonio sobre el número de acciones. Vamos a suponer que aquí yo estuviera hablando de que este es el patrimonio de esta empresa. Y a ti te da esto, 402. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, el valor patrimonial de la empresa es dividir el patrimonio sobre el número de acciones en circulación. ¿De acuerdo? Entonces Sí. usted va y dice, si el valor de mercado está en 1000 y el valor patrimonial en 402, ¿el mercado qué está reconociendo? ¿Algo positivo de la empresa o negativo? Algo positivo, ¿no? Algo positivo porque el mercado le está reconociendo que vale mucho más de lo que podría valer en libros. ¿Sí o no? Primera variable, ¿la tenemos clara? Sí. Listo. El segundo, usted coge y dice, voy a hacer la relación precio-valor en libros. ¿Qué quiere decir eso? Eso, divida la relación precio-valor en libros. Entonces usted dice, si yo divido el precio de la acción sobre el valor en libros, eso me da 2.48. Entonces usted dice, si la relación precio-valor en libros es mayor a 1, la acción está sobrevalorada o sobrevalorizada con respecto a libros. Es una buena lectura del mercado. Si está por debajo, uno diría, no es normal y está subvalorizada, porque la empresa va a valer menos en el mercado que lo que vale contablemente. Profe, entonces en este caso, con ese ejemplo que usted está diciendo, que está sobrevalorada, ¿uno hay que hace? ¿Compra o vende? No, es que Profe, ya, pero es que, este es espere, simplemente yo un tengo una punto de pregunta análisis. respecto a eso. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Yo estuve leyendo y Tesla estaba sobrevaloradísimo a niveles de 1 a 32 billones. En ese momento uno puede suponer ahí que hay una burbuja y que probablemente el mercado vaya a pique o la acción vaya para abajo. Claro, lo que pasa es que tendrías que empezar a leer varias cosas. Uno, si el que ha venido cayendo es el patrimonio vía utilidades y el mercado no lo ha reconocido, entonces uno dice, sigue estando sobrevalorizada porque es que la empresa ha venido perdiendo y el patrimonio deteriorándose y el mercado la dejó ahí. ¿Qué otra variable del mercado la tiene inflada? ¿Sí o no? O dos, si la utilidad es buena y normalita, pero el precio del mercado se ha disparado mucho. Y también, ¿cuál es el tiempo en que viene así? Porque una cosa es que esté en un corto plazo, se elevó allá, y otra cosa es que lleve varios años así. Y hay algunas acciones en el mercado que cuando han estado así, que el precio del mercado llegó a unos techos y se quedaron allí, hacen lo que llaman un split. Hace mucho no se hace aquí en Colombia, que yo recuerde. Y es que cogen el precio de la acción
y lo Sí. dividen en 2 o en 4. Ajá. Y entonces al que tenía 1000 acciones le tocaron 2000 o 4000. Pero tratan de decir, venga, bajemos esto porque es que el mercado no la está leyendo como sobrevalorizada. Y no es que esté así, es que se subió en un momento dado y se quedó ahí. Entonces, como Pero, puede estar en ese el caso, tema, Valentina, podría no estarlo. Entonces usted va leyendo otras variables, pero por lo menos este te da, ¿cómo se dice? Una alerta de puede haber un riesgo de sobrevaloración. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, utilidad por acción. ¿Cómo calculamos la utilidad por acción? ¿Qué hago? creo que coge el valor de la acción por lo que cuesta el patrimonio. Pero en este caso de la utilidad, Sí, de la porque utilidad. tú cogerías y De dirías, lo que me dio, sí. exacto, ¿cuál fue la Ajá. utilidad que generé? Ah, te ganaste tanto en utilidad, entonces te coge la utilidad de su emisor y dice, ¿y si yo divido esas utilidades sobre el número de La acciones? Lo cantidad. que pasa es que invertí un Ajá. número de acciones muy grande. Y te dice, 212 pesos. Ah, qué bien. Me dio una utilidad por acción interesante. Es la utilidad dividido el número de acciones. Listo. Sí. Y con ese ¿qué indicador puedo calcular? Lo que se llama la relación precio-ganancia. ¿Qué quiere Yo decir eso? en cuanto lo compré y en cuanto está En en el este mercado caso, y para poderla vender. ¿O cuál es el la precio? relación precio-ganancia que se da como si fuera el número de veces, como el número de veces que yo requiero vía utilidades para recuperar lo invertido. Entonces, ¿qué divido sobre cuál? Divido el precio de la acción sobre la utilidad por acción. Entonces yo digo, si yo tengo aquí el precio de la acción y lo divido sobre la utilidad por acción, yo estaría diciendo, vía utilidades, si yo quisiera recuperar lo que invertí en esa acción, ¿necesitaría cuántos años? 4. 4 años. Y si esto me diera 20, quiere decir o que la utilidad por acción es muy chiquita o también está sobrevalorada. Pero si esto me diera 1.5, yo diría, vía dividendos casi que recupero el valor de la acción. ¿Será que estará dando mucha utilidad o será que el precio está subvalorizado? Subvalorado. Entonces, mire que son indicadores que voy complementando y me va dando lectura. ¿De acuerdo? Y Sí. lo último es coger el EBITDA. Nosotros coger el valor de la empresa sobre el EBITDA, pero de ese no tenemos la información porque tendríamos que tener, como decir, el valor de la empresa en el mercado. Lo que yo quiero, bueno, aunque podríamos multiplicar el número de acciones por el precio de la acción, ¿cierto? Y ese dividirlo sobre el EBITDA si quisiéramos hacerlo. Vamos a ver cuánto nos da aquí. Si yo quisiera colocar aquí el valor de la empresa en función del EBITDA, es que aquí nos faltarían unas pequeñas variables, pero hagámoslo para efecto de... Profe, nosotros vamos a coger las acciones en circulación a qué fecha. las que consulten hoy, porque no creo que haya habido emisión de estas empresas este año. Este año no ha habido ninguna emisión de acciones. No. Entonces deben ser las mismas. Ok. Si yo cogiera el número de acciones por las acciones, por el valor de la acción, y lo divido sobre el EBITDA, como yo todo esto lo eché en miles, nadie la pillaron en miles para que me diera un valor más normal. Sí la pilló Valentina. Y eso me da 2.76. Yo estaría diciendo, la empresa en bolsa vale 2.76 veces la caja operativa que genera el negocio. Entre más alto de, en teoría, es más valor la caja que genera, pero también habría que leer que sea un EBITDA creciente, que no vaya a ser un EBITDA que esté aporreado, porque eso afectaría la acción. Esto es un valor agregado que yo quiero que hagan. Cojan esto, no tiene nada que ver con el modelo, para lo que queremos hacer como ficha técnica. Calculen estos 5 indicadores de las 3 empresas que ustedes tienen y lo relacionamos con todo lo que hemos construido hasta ahora. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Ok. Y gracias por aguantarme hasta las 11 de la noche, muchachos. Profe, y la última pregunta, entonces el trabajo de este fin de semana es sobre eso, Es sobre... sobre llenar la ficha técnica con esto y diciendo cuánto se ganaron en la venta de las acciones y demás. ¿Sí o no? Y en el caso de nosotros que no ganamos nada.
cuánto perdieron y en cuál perdieron más. No es que yo puse es que 10 de marzo que para que ganaran la mayoría, pero en los 3 activos de ustedes perdieron. No. No, no Yo importa. volví a Es más, coger los porque- precios y no, todo para ver si los había cogido mal. no, pero ¿sabes qué? Voy a cambiar la palabra. ¿Cuál fue el resultado en la venta de las acciones? Para que no digamos cuánto ganaron. ¿Cuál fue el resultado? ¿De acuerdo? Y Sí. yo quiero que ahí tú digas, el resultado fue de una rentabilidad negativa de tanto, cuya utilidad está por tan y tal activo. Y de este modelo les voy a hacer 3 preguntas y ustedes corren esas 3 preguntas. Lo que pasa es que del entregable es el resultado de la venta del portafolio. Y de este modelo es para la sustentación del trabajo. Individual. Para el video, mejor dicho. ¿De acuerdo? Es que hay Sí. un entregable y hay Sí, una sí. sustentación. Remember, Sí. el entregable va a ser sobre la ficha técnica. Ahí se los aclararé todo. Y en la sustentación va a ser sobre este modelo. ¿Ok? La ficha técnica necesariamente debe llevar el modelo como los que nos mandaste. Por ejemplo, No, si no, vos no, montas no. por La una, ficha pues, técnica, de hecho, las pautas de hecho, ahí hay 2 modelos. La ficha técnica es un resumen muy ejecutivo de cuál fue el portafolio inicial, los resultados que tuvo, la optimización, cuánto fue el resultado en la venta y cuáles son estos indicadores que vendieron de las acciones. Ok. listo. Esperen, yo dejo de grabar para hacer una pregunta.